Uno de los mitos más grandes sobre productividad es que puedes hacerlo todo, pero la verdad es que no puedes hacerlo todo. Desde la creencia de que ser multitarea es la clave del éxito hasta la idea de que muchas horas equivalen a más trabajo, esos mitos se han arraigado en nuestras rutinas diarias para hacernos creer que tenemos todo al alcance de nuestras manos, o que hay ciertas prácticas casi que mágicas que te hacen inmediatamente más productivo. Pero ¿y si te dijera que esos mitos de la productividad en realidad te están desgastando más de lo que crees? En este video hablaremos sobre los 12 mitos sobre productividad que no te dejan avanzar y analizaremos qué es lo que realmente nos puede impulsar al éxito. Asegúrate de quedarte hasta el final, pues estoy seguro que el mito número 12 es algo que no te esperas. Mito número 1. La productividad es lo opuesto al bienestar personal. Es fácil caer en la trampa de pensar que tenemos que elegir entre ser productivos y tener bienestar personal. Pero lo cierto es que a menudo pueden ir de la mano. De hecho, a veces ser productivo es la mejor forma de cuidarse. Claro que hay momentos en los que es importante alejarse del trabajo y dar prioridad al bienestar personal, pero también hay momentos en los que ser productivo es exactamente lo que necesitamos para nuestra salud mental. Puede parecer tentador posponer la entrega final de tu tesis para dedicarte un poco de tiempo a ti mismo, pero a veces la mejor forma de darte bienestar personal es siendo productivo y entregando el trabajo antes de la fecha límite. Dedicar un par de horas extra a terminar tu trabajo a tiempo puede hacer maravillas por tu salud mental. Así que no caigas en la trampa de pensar que cuidarse significa dejar de lado todo lo demás. A veces significa poner manos a la obra y hacer las cosas. La clave está en encontrar un equilibrio y reconocer que la productividad y el bienestar personal no siempre son opuestos. En algunos casos, de hecho, pueden apoyarse y potenciarse mutuamente. Mito número 2. No tienes tiempo. Todos hemos utilizado la excusa de no tengo tiempo alguna vez. Pero la verdad es que no se trata de no tener tiempo, sino de priorizar. Si algo es lo bastante importante para ti, encontrarás tiempo para ello. Pongamos el ejemplo de las clases de guitarra. Si alguien te ofreciera $1.000.000 cada vez que tomas una clase, probablemente sacarías el tiempo de asistir, ¿verdad? No se trata de no tener tiempo, sino de lo que decidimos priorizar en nuestras vidas. Y al replantearlo como una elección y no como una falta de tiempo, podemos sentirnos más en control y autonomía, lo que puede aumentar nuestra productividad y bienestar general. Así que la próxima vez que te sorprendas diciendo no tengo tiempo, intenta replantearlo como no es una prioridad para mí en este momento. Puede que cambie tu perspectiva y aumente tu sensación de control. Mito número 3. Debería haber sido más productivo. La creencia de que castigarnos por no ser lo bastante productivos nos hará de algún modo más productivos, en realidad lo único que hace es hacernos sentir mal con nosotros mismos. En lugar de obsesionarnos con lo que deberíamos haber hecho, podemos elegir estar satisfechos con nuestros esfuerzos y centrarnos en empezar de nuevo mañana. Recuerda que no se trata de ser perfecto, sino de progresar y hacerlo lo mejor posible. Mito número 4. Tu entorno tiene que ser perfecto. Probablemente ya has escuchado decir que un escritorio desordenado es una mente desordenada. Y aunque un espacio de trabajo limpio y organizado puede sin duda ayudar a la productividad, no es un requisito. No caigas en la trampa de pensar que necesitas ciertas cosas como un determinado tipo de silla o un determinado número de monitores para poder trabajar. La gente ha hecho grandes cosas durante siglos sin toda la tecnología y la estética de lujo que creemos necesitar hoy en día. No dejes que el mito del entorno perfecto te frene. Puedes ser productivo en cualquier espacio siempre que tengas la mentalidad adecuada. Mito número 5. Leer demasiados libros es inútil. Si eres de los que no leen nada, está claro que leer más mejorará tu vida. Pero ¿y los que leemos mucho? ¿Existe leer demasiados libros? Es un tema complejo, pero podemos verlo así. Hay dos tipos de lectura, la lectura de exploración y la lectura de explotación. Cuando leemos para explorar, no intentamos necesariamente extraer ideas específicas o aplicarlas en nuestra vida. Por ejemplo, si me interesa la historia del mundo y leo un libro sobre el Imperio Romano, no intento necesariamente aplicar esas ideas a mi negocio. Lo que hago es adquirir una comprensión general del tema. En cambio, cuando leo con fines de explotación, trato activamente de aplicar las ideas del libro a mi vida. En este caso puede que tenga más sentido leer unos cuantos libros y aplicar las ideas, que leer cientos de libros y no actuar sobre ninguno de ellos. Así que no se trata necesariamente de leer demasiados libros, sino de ser consciente de por qué los lees y qué esperas sacar de ellos. Mito número 6. Puedes hacerlo todo. Todos hemos pasado por esa sensación de necesidad de ser productivos y tenerlo todo hecho. Pero la verdad es que nuestras listas de cosas por hacer son interminables. Siempre hay más trabajo que hacer, tareas que completar y objetivos que alcanzar. Pero adivina qué, no somos superhéroes y no podemos hacerlo todo. Aceptar este hecho puede ayudarnos a ser más productivos. En lugar de intentar hacerlo todo, podemos centrarnos en las tareas más importantes y olvidarnos del resto. Y si te sientes abrumado, sigue el ejemplo del libro de Oliver Berkman, 4000 semanas.
y acepta que no vamos a tener el tiempo ni la energía suficiente para hacer todo lo que hay por hacer en el mundo. No pasa nada por no ser bueno en algunas cosas, de hecho es inevitable. Así que suelta la creencia de que puedes hacerlo todo y céntrate en lo que realmente importa. Mito número 7. Necesitas mucho tiempo para hacer un buen trabajo. Todos hemos estado alguna vez en esta situación. Sentimos que necesitamos un bloque sólido de tiempo para hacer las cosas bien. Pero la verdad es que también podemos ser productivos en pequeños espacios de tiempo. Tomemos el ejemplo del libro Algún día es hoy, cuyo autor Matthew Dicks ha escrito más de 10 libros a la vez que trabaja como profesor a tiempo completo y es padre de familia. ¿Cómo lo consigue? Aprovechando los pequeños momentos de su día y siendo consciente de su tiempo. Si alguien va a llegar 7 minutos tarde a una reunión, Matthew aprovecha ese tiempo para sacar su computadora y anotar algunas frases. Puede que no parezca mucho, pero todo suma. Así que la próxima vez que dispongas de unos minutos libres, no te limites a navegar por las redes sociales sin pensar. Aprovecha la oportunidad para trabajar en profundidad y avanzar hacia tus objetivos. Y recuerda, si siempre estás esperando el bloque perfecto de tiempo para hacer tu mejor trabajo, puede que nunca consigas hacer nada. Mito número 8. Ser multitarea nos hace más productivos. A todos nos han dicho que cuantas más tareas podamos realizar a la vez, más eficientes seremos. Pero en realidad la multitarea es un mito. Hay estudios que han demostrado que cuando intentamos hacer demasiadas cosas a la vez, nuestra productividad disminuye. No somos capaces de prestar toda nuestra atención a una sola tarea y como resultado es más probable que cometamos errores y tardemos más en terminar nuestro trabajo. En lugar de hacer varias cosas al mismo tiempo, es mejor centrarse en una tarea cada vez y prestarle toda nuestra atención. Esto no solo nos ayudará a trabajar mejor, sino que también nos hará sentirnos más realizados y satisfechos con lo que hemos conseguido. Así que la próxima vez que sientas la tentación de hacer varias cosas a la vez, recuerda que es mejor centrarse en una sola y darlo todo. Mito número 9. La motivación lleva a la acción. Todos hemos pasado por esto, sentados en el sofá pensando constantemente en una tarea que debemos hacer pero que no queremos hacer, esperando que aparezca el hada de la motivación para convertirnos en la personificación de la fuerza de voluntad. Pero la verdad es que la motivación no es necesaria para pasar a la acción. De hecho, a menudo es al revés. La acción lleva a la motivación. Así que ponte manos a la obra aunque no te sientas especialmente motivado. Cuanto más lo hagas y más pequeñas victorias consigas, más motivado estarás para seguir adelante. No esperes a que aparezca la motivación, empieza a actuar y verás cómo justamente eso hará que aparezca. Mito número 10. Tienes que levantarte muy temprano para ser productivo. Este es uno de los grandes, porque parece que todo el mundo siempre está hablando de cómo ser una persona de mañana y cómo levantarse a las 5 a.m. hace que estés más motivado y seas más productivo. Y si no eres una persona de la mañana, entonces estás condenado a ser improductivo para siempre. Pero la verdad es que eso no es cierto. No se trata de si eres madrugador o no, se trata de encontrar el momento del día que mejor se adapte a ti, a tu cuerpo y a tu horario, y sacarle el máximo partido. De hecho, hay estudios que han demostrado que nuestros patrones naturales de sueño o cronotipos desempeñan un papel importante a la hora de determinar cuándo somos más productivos. Algunas personas son más productivas por la mañana, pero eso no significa que si no eres una persona madrugadora no puedas ser productivo. Solo tienes que encontrar lo que funciona para ti. Tal vez seas un búho nocturno y trabajes mejor en la noche. O tal vez seas una persona de tarde y alcances tu mejor momento a las 3 p.m. Sea como sea, es importante recordar que ser madrugador no es un requisito para ser productivo. Mito número 11. Trabajar más horas aumenta la productividad. Muchas personas creen que cuanto más tiempo pasen trabajando, más cosas conseguirán. Sin embargo, hay estudios que han demostrado que a partir de cierto punto la productividad disminuye pues las personas se fatigan. Esto se conoce como la ley de los rendimientos decrecientes, que afirma que a medida que nos esforzamos más y más en una tarea, los rendimientos que recibimos de ese esfuerzo empiezan a disminuir. Además, trabajar muchas horas puede llevar al agotamiento, lo que puede disminuir la productividad a largo plazo. Esto puede dificultar que una persona se concentre y realice bien su trabajo. También puede tener repercusiones negativas en la salud y las relaciones de la persona. Por lo tanto, es importante encontrar un equilibrio entre trabajar lo suficiente para hacer las cosas y lo necesario para no afectar el bienestar general. Ahora pasemos al último mito, que probablemente no te esperabas que estuviera en la lista. Mito número 12. La constancia es más importante que la intensidad. Este es un mito del que hemos hablado en anteriores videos, y aunque estoy completamente de acuerdo de que la constancia es importante, no es el único factor a tener en cuenta. A veces realizar un esfuerzo intenso durante un breve periodo de tiempo puede ser tan eficaz como un esfuerzo constante y moderado. Por ejemplo, si estás intentando terminar un proyecto, puede ser útil trabajar intensamente durante unas horas para terminarlo. De la misma forma, si estás intentando crear un canal de YouTube, puede ser más útil trabajar intensamente en él durante un día para ponerlo en marcha y luego tomarte descansos para mantener la constancia a largo plazo. En definitiva, se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre intensidad y constancia que mejor se adapte a ti y a tus objetivos.
Te invito a ver este video sobre las claves para entender las motivaciones de los demás y triunfar en tus negociaciones. Estos fueron los 12 mitos sobre la productividad que pueden estar impidiéndote alcanzar todo tu potencial. No dejes que estos conceptos erróneos descarrilen tu camino hacia el éxito. En lugar de eso, utiliza esos conocimientos como combustible para avanzar y hacer que cada día cuente. Gracias por llegar hasta aquí y hasta el próximo video.